Muy bien, jóvenes, continuando con el programa educativo de Ingeniería Química, Química Orgánica 1, tenemos ahora que nos toca estudiar lo que son la representación de las moléculas, ¿sí? Cómo se representan, la isomería estructural, características y nomenclatura de lo que son los estereoisómeros. Entonces, en este tema vamos a ver tres eh, tres subtemas que vienen siendo entonces representación de las moléculas, isomería estructural y las características y nomenclatura de los estereoisómeros. Muy bien, ¿cómo se presentan las moléculas orgánicas? Bien, hay varias maneras de representar a las moléculas. Lo primero que tenemos es aquí una representación empírica. Y esta representación empírica no es más que poner los átomos de los cuales está compuesto dicha molécula. Aquí, por ejemplo, tenemos al etanol, ¿sí? Está compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno. En este caso, la representación molecular es la misma que la empírica. Ahorita les explico cómo está eso. La propanona, igual, tenemos la fórmula empírica, C3H6O, y es la misma que la fórmula molecular. De la misma manera el ácido sulfúrico, y aquí tenemos al butano. Entonces el butano tiene una fórmula empírica de C2H5 y una representación molecular, ¿sí? Es decir, su fórmula molecular es de C4H10. La diferencia entre la empírica es que únicamente nos dice de qué está constituido, de carbonos y de hidrógenos, ¿sale? Y la fórmula molecular nos dice el número exacto de átomos de carbono que hay, que son 4, y de hidrógenos, que son 10 en este caso. Si se fijan, aquí estamos dividiendo 4 entre 2 y 10 entre 2 a 5, es decir, todavía hay una fórmula mínima que es la fórmula empírica. De la misma manera, tenemos el benceno, que únicamente nos muestra que la fórmula empírica tiene carbono e hidrógeno y la fórmula molecular tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Aquí es entre 6, pues nos da 1, y 6 hidrógenos entre 6 nos da un hidrógeno, igual de la misma manera. Es la diferencia entre estas dos fórmulas. Bien, ahora tenemos la fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada nos muestra más o menos cómo es que están unidos los átomos entre sí, pero no del todo. Fíjense bien que aquí tengo CH3, CH2, OH en el caso del etanol. En el caso de la propanona, ¿sí? Tengo yo CH3CO, CH3. En el caso del ácido sulfúrico, nos dice que tiene dos grupos OH, un SO2, no nos da más información. En el caso del butano, nos da una fórmula semidesarrollada de CH3, CH2, CH2, CH3. Aquí lo podemos apreciar. Y en el caso del benceno, igual vemos un anillo de 6 miembros con carbonos e hidrógenos. ¿Qué hay con la fórmula desarrollada? Bueno, esta fórmula desarrollada me va a indicar ahora sí de manera muy precisa cómo es que se encuentran unidos los átomos entre sí. Es decir, aquí tengo yo un átomo de carbono que está unido a 3 hidrógenos y a otro átomo de carbono. El otro átomo de carbono está unido a 2 hidrógenos, un carbono y un oxígeno. Y finalmente el átomo de oxígeno está unido a un carbono del lado izquierdo y hacia arriba a un átomo de hidrógeno. Esto es muy explícito. Ojo, esta fórmula desarrollada no me indica cómo es que estos hidrógenos están distribuidos en el espacio. Estos de acá. Si nos vamos con la propanona, ahora sí, podemos observar que los átomos de hidrógeno
¿sí? Están unidos a un átomo de carbono, aquí lo vemos, y ese átomo de carbono está unido a otro carbono, pero aquí es diferente a la estructura de arriba del etanol. Aquí esta estructura, además de que es una estructura desarrollada, es una estructura espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que si ven aquí tengo un enlace que está en más negrito, ¿sí? Y más ancho. Significa que está hacia el frente, hacia ustedes, hacia el frente de su pantalla. Y este que está hacia atrás se indica por una línea que no es maciza, ¿no? Sino que van rayitas, rayitas, significa que está hacia atrás de su pantalla. Esto es muy importante cuando estudiamos estereoquímica porque de esa manera nosotros vamos a poder entender cómo están distribuidos los átomos en el espacio. El ácido sulfúrico, la molécula de butano y la de benceno. También podemos tener otro tipo de estructuras como son la fórmula estructural o de esqueleto. ¿Sí? Este tipo de estructura lo único que se ponen son rayas, pero nótese que cada vértice que yo tengo va a ser un átomo de carbono. Cada vértice. Aquí tengo un vértice, otro vértice, son átomos de carbono. Si el vértice es terminal, es un CH3. Si está en medio de dos átomos, sería un CH2. Bien, aquí tenemos las representaciones estructurales o de esqueleto. Miren, observen la del butano, que son únicamente tres líneas, una línea hacia arriba, una hacia abajo y una hacia arriba. De acuerdo a lo que les comenté, el vértice final y este de aquí son dos grupos CH3. Y estos de en medio, que están entre dos átomos, es decir, este de aquí está a la izquierda un átomo, a la derecha otro átomo, es un CH2. Y este de aquí abajo, a la izquierda hay un átomo, a la derecha hay otro átomo, es un CH2. De igual manera, el benceno, si observan, cada átomo de carbono tiene un hidrógeno. A la izquierda tenemos un átomo de carbono, a la derecha otro átomo de carbono, pero como hay un doble enlace aquí, ¿sí? Solamente tenemos un hidrógeno. Y en cada vértice va a haber un hidrógeno. Ahora bien, ¿qué son los isómeros? Bien, pues los isómeros son compuestos distintos con la misma fórmula molecular. Existen diversos tipos de isómeros en los compuestos orgánicos. Tenemos los isómeros estructurales o constitucionales y los isómeros que se conocen como estereoisómeros. Bien, vamos por partes para que se pueda comprender esto. ¿Cuáles son los isómeros constitucionales? Bien, son aquellos que van a diferir en el orden en el que sus átomos están enlazados. Aquí puse 3 ejemplos distintos. Tenemos al butano, ¿sí? Y al isobutano. Son dos compuestos que tienen fórmula, ¿sí?, molecular C4H10. Los dos tienen la misma fórmula molecular, pero la conectividad, el orden en que están enlazados es distinto. Estos, el N-butano, todos los carbonos están enlazados de manera recta. Y en el isobutano, si se fijan en el carbono 2, tenemos, este carbono 2 está enlazado a 3 átomos de carbono. ¿Sí? Son compuestos diferentes. Son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular. Si nos vamos al N-pentano, ya tenemos 3 isómeros diferentes. Y esta es la posible conectividad que pudieran tener. Aquí se puede observar el N-pentano, isopentano y neopentano. Lo mismo ocurre con otras moléculas que tengan otros átomos. También pueden tener isómeros, como el alcohol etílico. Tiene una fórmula molecular de C2H6O, igual que el dimetiléter, C2H6O. Pero la forma en la que están conectados los átomos es diferente. Este oxígeno de aquí del centro, en el dimetiléter, está unido a 2 átomos de carbono.
Y en el caso del alcohol etílico, el oxígeno está unido únicamente a un átomo de carbono y por el otro lado a un hidrógeno. Los estereoisómeros, en este caso, difieren de los isómeros constitucionales. Fíjense bien, esto es muy importante, en que son compuestos distintos. Y lo único en lo que van a diferir es en la forma en que sus átomos se van a orientar en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Veamos este ejemplo que está aquí abajo. Miren, aquí tengo un C2, C4, 1, 2, 3, 4, 4 átomos de carbono. Hidrógenos tengo 3 y 3, 6, 7, 8. Entonces es C4H8. Si se fijan, esta molécula de aquí de la derecha tiene exactamente el mismo número de átomos. C4H8. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, es que en el caso del cis-buteno, cis-2-buteno, el doble enlace está en la misma posición que el de la derecha, en la posición 2, pero los dos grupos CH3 se encuentran del mismo lado. Esto quiere decir que nosotros vamos a asignar, cuando tengamos el grupo de peso más grande, lo vamos a asignar como cis. Cuando tengamos estos dos grupos con mayor peso de lados opuestos, como es el caso del trans, tengo, fíjense bien, el CH3 aquí arriba a la izquierda, y en el carbono 2, en el carbono 3, perdón, en este, tengo el CH3 del lado opuesto, no del mismo lado. Esto se conoce como trans, ¿sí? Entonces la posición espacial de estos dos grupos es diferente. Esto va a hacer que tienen la misma conectividad, por supuesto, es diferente a los isómeros estructurales o constitucionales. Estos tienen la misma conectividad, lo único en lo que difieren es en la posición de estos grupos en el espacio. Ya que entendieron esa parte, hacemos un resumen. Los isómeros podemos dividirlos en dos tipos: estructurales, estereoisómeros. Los estereoisómeros los vamos a dividir en dos tipos: los isómeros cis y trans y los isómeros con centros asimétricos. Bien, volvamos a poner otro ejemplo: los estereoisómeros. Aquí tenemos cis y trans. Aquí tenemos un ciclo de 6, tenemos al cis 1,4-dimetilciclohexano y el trans 1,4-dimetilciclohexano. Los dos grupos CH3 están del mismo lado y en el caso del trans están de lados opuestos. Esta es la misma representación, solo que estamos hablando de una representación tridimensional, porque los anillos de 6 miembros tienen esta forma, ¿sí?, de una silla. Si se fijan, aquí tengo yo posiciones axiales, que son las que están punteadas con un triángulo en rojo, y las posiciones ecuatoriales con un circulito. Cuando yo tengo una posición ecuatorial y aquí una axial, digo que están del mismo lado, es la cis. Cuando yo tengo una axial con una axial, digo que es trans. Entonces, ¿qué son los isómeros con centros asimétricos? Para empezar, ¿qué es asimétrico? Asimétrico es algo que no tiene simetría, ¿sí? Eso se conoce también como quiralidad, ¿sí? Aquí está el término que utilizamos, quiralidad. Bien, ¿cuándo podemos tener centros asimétricos? Muy sencillo, básicamente es cuando tenemos átomos de carbono con 4 sustituyentes diferentes. Fíjense bien que aquí tengo un NH2, un CH3, un hidrógeno y un grupo etilo. Todos son diferentes. Quiere decir que al no tener ningún sustituyente igual, la molécula va a ser quiral o va a ser asimétrica. Cuando eso ocurre, podemos tener dos posibilidades, es decir, un enantiómero de tipo S y el otro de tipo R. Le vamos a llamar S cuando
¿sí? Los sustituyentes que nosotros vamos a ordenar por orden prioridad de masa, es lo que vamos a hacer, ordenarlos por orden prioridad de masa. Este nitrógeno es el que lleva la prioridad en masa, porque aquí tenemos 12 de este carbono es 12, este es un hidrógeno, pesa 1, pero el nitrógeno pesa 14. A este le asigno la posición número 1. Este lleva la posición 1. Luego, aquí estaría la disyuntiva entre CH3, CH2 o CH3. Lógicamente, este tiene mayor peso, es este sustituyente, que un CH3. Entonces, a este le voy a asignar la posición 2. Finalmente, no hay duda que el hidrógeno pesa 1, el carbono pesa 12. Este sustituyente lleva la posición 3. Y las reglas me dicen que este hidrógeno, sí, que es el número 4, tiene la menor prioridad. Entonces el ojo del observador debe de estar detrás del otro lado de la pantalla. Si se fijan, aquí es 1, 2, 3. Parece que el sentido es en las manecillas del reloj, ¿sí? Parece. Pero lo estamos viendo de frente hacia el hidrógeno. Me tengo que ir del otro lado. Si me voy del otro lado, entonces el movimiento va en contra de las manecillas del reloj. Por eso le pongo yo S. ¿Sí? Ahora bien, tengo el otro. Fíjense bien cómo es la imagen en el espejo. Esta molécula son imágenes especulares. Ahora yo hago lo mismo, sería 1, 2 y 3. Pareciera que va hacia la izquierda, pero vuelvo a repetir, la clave es mandar este sustituyente, que es el que tiene menor peso, hacia atrás. Entonces tengo que ver la molécula de la parte de enfrente. Entonces esto gira hacia la derecha. Entonces es R. Rectus, derecho, sinester, izquierdo. Veamos otro ejemplo. Tenemos los sustituyentes. Tengo que ver cuáles de estos sustituyentes son los más pesados. Aquí tengo un carbono con dos grupos CH3. Aquí tengo un CH2 con un CH3 nada más. Lógicamente este lleva la prioridad entre estos dos. Pero aquí tengo un carbono, 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 es decir, que está unido igual a dos carbonos, pero con doble enlace. Entonces, la prioridad la lleva este. Este es 1, este es 2 y finalmente este es 3. Hago lo mismo. 1, 2 y 3, pero este lo tengo que mandar hacia atrás y aquí lo tengo hacia adelante. ¿Sí? Entonces tengo que ver del otro lado. Este gira hacia en el sentido de las manecillas del reloj y esta otra molécula gira en contra de las manecillas del reloj. Aquí hay otros ejemplos que vamos a dejar de tarea para que los puedan subir ustedes al foro. Tómenle una captura de pantalla y me van a decir si este es R o S, este es R o S, este es R o S. Para finalizar, este tipo de compuestos que se conocen como enantiómeros, que son el R o el S, a diferencia de los isómeros estructurales, ¿sí?, que poseen diferentes propiedades físicas y químicas, los enantiómeros van a poseer las mismas propiedades físicas como punto de ebullición 91.2 el R y el S 91.2 igual, punto de fusión menos 112, las mismas, índice de refracción, densidad, por lo que este tipo de compuestos es sumamente complicado separarlos, ¿sí? Hay técnicas especiales y este tipo de compuestos son muy caros porque separarlos es sumamente difícil. De hecho, hay una historia de que el químico Louis Pasteur fue de los primeros en separar los enantiómeros y lo hizo a mano utilizando un microscopio y con unas pequeñas pinzas, dado que los compuestos, los enantiómeros que estaba separando, ¿sí?, los cristales eran diferentes en morfología, ¿sale? Lo pudo hacer.
de tarea, ustedes van a estudiar, van a investigar cuál fue estos pares de enantiómeros que separó Luis Pasteur. Aquí tenemos otro ejemplo, la hormona tiroidea que tiene configuración S, gira hacia la izquierda el plano de la luz polarizada y el enantiómero contrario R va a girar hacia la derecha el plano de la luz polarizada. Esta capacidad de girar el plano de la luz polarizada hacia un sentido o hacia el otro es lo que los puede diferenciar, porque esto se puede hacer de manera experimental. ¿Sí? Se tiene que hacer una solución, llevar las muestras a un polarímetro y ver si gira hacia la derecha o si gira hacia la izquierda. La tarea 3 es investigar cómo funciona un polarímetro y qué tipo de compuestos son los que van a desviar el plano de la luz polarizada. Es todo, tenemos una actividad que es la actividad número 3 y toda esa actividad se va a realizar en el foro, es decir, son 11 preguntas, las cuales todas se tienen que responder de manera grupal en el foro desde mañana. Excelente.